Muy buenos días para todos los estudiantes del grupo 8.3 de la institución educativa San José. Esta es la clase correspondiente a la asignatura física para el 19 de octubre del 2020. Vamos a revisar una actividad de repaso sobre la última temática contemplada, que fue el uso del diagrama de fases del agua y la determinación de estados termodinámicos a partir de las lecturas de presión y temperatura. Revisando un poquito, entonces, como podemos ver acá, aparece el diagrama de fases del agua, donde vemos que en el eje horizontal aparece la temperatura y en el eje vertical aparece la presión. Y recordando un poco, pues vemos que el punto 1, que se encuentra a temperatura 1 y presión 1, está en estado líquido. Y vemos que para que pase hasta estado de vapor podría haber dos caminos. El primer camino, que está muestra en color rojo y que es el camino más familiar para nosotros porque es el típico funcionamiento de una estufa. Y es que al incluir calor a ese agua líquida, llega un momento donde ese agua empieza a subir su temperatura hasta que llega al punto 2. Y llegando al punto 2, vamos a decir que se encuentra en el límite para pasar a la otra zona, que la zona de la derecha es la zona gaseosa, y ese punto 2 lo hemos de llamar líquido saturado. Hay una transición pasando desde el punto 2 hasta el punto 3, que aunque allí se ve muy corta, realmente es un proceso y que se realiza a la misma temperatura. Una vez ha llegado hasta el punto 3, es decir, cuando todo lo que es líquido se ha convertido en vapor, ese vapor lo hemos de llamar vapor saturado. Y si seguimos proveyendo calor, la temperatura seguirá aumentando y ya llegaremos a un punto 4 que le denominamos vapor sobrecalentado, porque está a una temperatura mayor que la de saturación. Como vemos, esa línea es completamente horizontal, lo que implica que la presión no cambia. Entonces, ¿cuál va a ser el criterio para definir un estado termodinámico? Cuando yo estoy comparando a presiones iguales, entonces la temperatura de saturación, ¿donde la encuentro? En las tablas de vapor del libro que estamos utilizando como guía. Entonces, si la temperatura que a mí me entregan está por debajo de la temperatura de saturación, es como si estuviera en el punto 1 y por tanto he de decir que ese cuerpo está en estado líquido. Pero si por el contrario la temperatura que a mí me entregan está por encima de la temperatura de saturación, o sea, por encima de la que dice la tabla que se encuentra en el libro, he de decir que está en estado de vapor sobrecalentado. Y si se da la situación de que coincida la temperatura que se le entrega con la temperatura que está en la tabla, diremos que está en condición de saturación. Y cuando está en condición de saturación, se nos pueden presentar tres situaciones. Entonces, recordemos en los gráficos de esa zona de saturación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de la línea roja y miremos que entre el punto 2 y el punto 3 hay una cierta distancia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Al haber una cierta distancia, usted puede decir, si cuando está en estado de saturación me tienen que entregar un tercer valor. Y al entregarme un tercer valor, que puede ser cualquiera de las propiedades, volumen específico, entalpía específica, energía interna específica, entropía específica, para nosotros a nuestro nivel de trabajo, lo que nos interesa es la entalpía y el volumen específico. Entonces, si la entalpía que me entregan coincide con la del punto 2, o sea, la de volumen
perdón, las de condición de líquido saturado que se reconocen porque tienen el subíndice F, entonces diremos que es un líquido saturado. Si por el contrario, ese valor que me entregan, tercer valor que me entregan fuera de la presión y la temperatura, coincide con la columna que tiene el subíndice G, o sea, el subíndice de vapor saturado, que corresponde a este punto, entonces ya se diría que su condición es vapor saturado. Pero si la propiedad es un valor que se encuentra entre HF y HG, o sea, cualquiera de esta zona, diríamos entonces que es una mezcla saturada, pero nos quedaría faltando un dato. Y esa mezcla, ¿qué proporción tiene? ¿Cuánto tiene de líquido? ¿Cuánto tiene de vapor? Ese es el trabajo que vamos a hacer en la clase de hoy, en un segundo video. Recordemos entonces, miremos ahí en el detalle cómo se ve la línea roja. Esa línea roja que antes teníamos en el diagrama de fase la tenemos completamente horizontal. Aquí la tenemos con un pedazo que arranca por debajo para poder significar que cuando se tiene un líquido subenfriado es porque tiene una temperatura que se encuentra por debajo de la temperatura de saturación. Cuando él recibe calor se va calentando y las propiedades van aumentando. Llega un momento donde el calor que está recibiendo permite que pase desde el estado líquido hasta el estado de vapor. Y si la temperatura, después de estar en este estado, sigue subiendo, entonces llegaremos a una temperatura superior a la temperatura de saturación y a unas propiedades más altas que las que corresponden al vapor saturado. Otro modo con el cual podemos también pasar desde líquido a vapor es no tocando la temperatura, sino tocando la presión. Y es la línea azul que vemos allí. Y entonces, ¿qué me dice? A medida que usted le baja la presión a una muestra, puede que llegue hasta la presión de saturación, que corresponde al punto 5. El punto 5 está en la zona de líquido. El punto 6 está en la zona de vapor. Ambos son puntos de saturación. Pero si seguimos bajando la presión, entonces podemos llegar hasta una presión 7. Presión 7 que indicaría que ya estamos en la zona de vapor. O sea que dejando quieta la temperatura y comparando presiones, podemos definir un estado termodinámico. Si la presión que a mí me entregan está por encima de la de saturación que corresponde a esa temperatura de acuerdo a la tabla, entonces estoy en la zona líquida. Pero si la presión que a mí me entregan está por debajo de la presión de saturación que corresponde a esa temperatura, entonces estoy en la zona gaseosa. Y si coincide que la presión que me entregan coincide con la que está en la tabla como presión de saturación para esa temperatura, estoy en la zona de saturación. Y cuando en la zona de saturación me va a suceder como lo que se encuentra acá en el gráfico, donde podemos observar que la línea azul que antes teníamos arriba completamente vertical aparece ya quebrada. ¿Y por qué aparece ya quebrada? Para significar que cuando estamos en estado líquido, que en el diagrama de arriba se llamaba líquido subenfriado, aquí lo hemos de llamar líquido comprimido, dado de que la presión está por encima de la presión de saturación, empieza a bajar la presión, aumenta la propiedad y llegamos hasta la propiedad HF. Y entonces cuando ya tenemos la presión de saturación, seguimos haciendo el proceso instantáneo, porque este es un proceso mucho más rápido que el que ocurre con calentamiento, y pasamos del estado líquido al estado de vapor, y ya nos damos cuenta por qué, porque cuando estamos en saturación, recuerde que tenemos que tener en cuenta una tercera propiedad, y teniendo en cuenta una tercera propiedad, va a pasar de que si esa tercera se encuentra entre HF
y HG, entonces estamos en un estado de mezcla. Si coincide con HF, el líquido saturado. Si coincide con HG, es vapor saturado. Y si seguimos bajando la presión, vamos a encontrarnos en la zona de vapor sobrecalentado. Bueno, pero entonces una pregunta que puede ser inquietante es la siguiente. Y es, en la tabla, voy a remitirme a la tabla A4, que para el caso de la paginación que tiene el libro está en la página 915, pero para el archivo PDF que les envié es la página 942, puesto que él cuenta los preámbulos y toda esa introducción. Me aparece lo siguiente. Allá tenemos una tabla donde comienza con la temperatura y al lado está la presión. Entonces dice, para temperatura 330 grados, dice que la presión de saturación es 12.858 kilopascales. Y para 335 es 13.707 kilopascales de presión de saturación. Pero alguien puede preguntar, bueno, ¿y si a mí me dicen cuánto valdrá la presión de saturación para 332 grados? ¿Yo qué hago? Si en la tabla va de 5 en 5 y a mí me preguntan es por 332, ¿qué hago? ¿Cómo hago para determinar algo allí? Entonces ahí vamos a utilizar el concepto que se llama interpolación lineal, un artificio matemático que ustedes posteriormente van a ver en álgebra como el concepto fundamental de pendiente, de línea de corte con los ejes y ecuación de la recta. Y aquí lo vamos a utilizar como artificio matemático. Entonces voy a mostrarle a continuación cómo funciona el artificio para que lo apliquemos en la solución de nuestro problema. Entonces miremos acá, decimos interpolación lineal y concéntrese por favor en el gráfico que les estoy mostrando. Entonces, en ese gráfico que observamos, tenemos un plano cartesiano XY y tenemos un punto 1 y un punto 2. Para nuestro caso, voy a asumir que el punto 1 es como si fueran las coordenadas que me dicen que X es igual a temperatura y Y igual a presión. Y entonces el punto 1 es X1 330 grados, Y1 12.858 kilopascales. Y el punto 2 arriba, vamos a decir que es X2 igual a 335 y Y2 igual a 13.707 kilopascales. Bueno, nadie dice que la relación entre esas dos variables sea lineal, pero cuando usted tiene dos puntos los más cercanos posibles para hacer un cálculo, una muy buena aproximación es asumir, y ojo con la palabra que estoy diciendo, asumir que la función que une a esos dos puntos en esa distancia tan pequeña es lineal, o sea que iría a través de una línea recta. Y teniendo en cuenta eso, utilizar el principio de triángulos semejantes para poder hacer una deducción de lo que necesitamos. Entonces observemos bien la gráfica. Ustedes pueden ver que en el eje X tengo una coordenada X1, una coordenada X que se encuentra en la mitad de las dos y una coordenada X2. Viendo la gráfica entonces por pareja ordenada nos damos cuenta que para X1 corresponde Y1 y para X2 corresponde Y2 y para X, que es la que está en rojo, corresponde Y. Así como X está en medio de X1 y X2, el resultado de Y se debe encontrar entre Y1 y Y2. Miremos entonces que allí se forman dos triángulos. Un triángulo grande, que sería el triángulo azul, y un triángulo pequeño, que es el triángulo rojo. Los dos triángulos se les llama triángulos semejantes porque sus ángulos interiores son iguales. Solo es que el rojito es como si fuera el hijito del triángulo azul.
Si miramos el triángulo azul tiene dos distancias fundamentales. La base, la parte horizontal. ¿Cuánto vale la base? O sea, la distancia de acá hasta acá. Eso vale x2 menos x1. ¿Y cuánto vale la altura? La distancia de acá hasta acá. Vale y2 menos y1. Ahora vámonos al triángulo pequeño. En el triángulo pequeño, ¿cuánto vale la altura? Vale y menos y1. ¿Y cuánto vale la base? Vale x menos x1. Entonces, si establecemos un principio de triángulos semejantes, entonces miremos que aquí se recalca el hecho de que el punto 1 tiene las coordenadas x1, y1 y el punto 2 tiene las coordenadas x2, y2. Entonces, ¿para qué utilizamos la interpolación lineal? Para que un x que sabemos que es mayor que x1 pero menor que x2 le dé la posibilidad de existencia a un y que debe tener un valor mayor a y1 pero menor a y2. Por triángulos semejantes, ¿qué nos va a pasar? Ustedes miren que aquí tengo dibujados los dos triángulos y hacemos una relación de lados. Entonces miremos. Este es la parte vertical del triángulo pequeño y lo ponemos a dividir por la parte horizontal del triángulo pequeño. Esta es la parte vertical del triángulo grande y lo ponemos a dividir sobre la parte horizontal del triángulo grande. Como son triángulos semejantes, esas dos proporciones son iguales. Y aquí, ¿cuál es nuestro propósito? Poder encontrar el valor de y. Entonces, ¿qué hacemos? Este bloque que está aquí abajo, x menos x1, que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces miren que quedó solo y menos y1 y ese x menos x1 quedó ahora al otro lado multiplicando. Y por último, ¿qué está haciendo y1 aquí? Está restando. ¿Pasaría al otro lado a qué? A sumar. ¿A sumar a quién? A sumar a todo este bloque. Y eso es lo que tenemos planteado aquí. Y entonces, ¿qué nos dice? Que la fórmula de la interpolación lineal va a decir, si usted tiene valores iniciales y finales, o sea, x1, y1, x2, y2, y necesita encontrar un valor y para una respectiva x, en esa fórmula va a reemplazar. Vamos a utilizarla. Entonces miremos el ejemplo que me plantea. Dice, se pide determinar el estado termodinámico de una muestra de agua a temperatura igual 332 grados Celsius y presión 13.195 kilopascales. Entonces, ¿cuál es la solución? La que hemos hecho siempre. Tenemos que conocer cuánto vale la presión de saturación que corresponde a esa temperatura y comparando podremos definir entre las 5 posibilidades que hemos tenido, que es A, dependiendo de la presión. Si la presión nos da por encima de la presión de saturación, tenemos un líquido subenfriado o comprimido. B, si la presión nos da por debajo de la de saturación, tenemos un vapor sobrecalentado. Y si la presión de saturación que está en la tabla nos da exactamente la misma que nos han entregado para el ejercicio, o sea, los 13.195, estará en estado de saturación, y en estado de saturación tendremos la posibilidad de que sea o un líquido saturado, o una mezcla, o un vapor saturado. Aquí por conveniencia pues observa que no me entregaron un tercer valor, pero puede que sea un error de la persona. Y entonces alguno puede decir, no, pues ya sabemos que no está en saturación porque no entregó un tercer valor. Aislémonos un poco de ese error que la persona pudo haber tenido. Te recordemos, aquí vamos a asumir que X es temperatura y que Y es presión, porque la que vamos a hacer es a buscar la presión que corresponde a la temperatura. Entonces, ¿a cuál tabla tenemos que ir? Vamos a ir a la tabla A4 porque la tabla A4 es la que muestra primero la temperatura
para que usted encuentre la presión. Si siguiéramos en las páginas, la tabla está al contrario. Le dan a usted la presión y usted busca la temperatura. Entonces, miramos lo siguiente. Pero es que 332, como había explicado usted inicialmente, no está en la tabla. Entonces, ¿cómo hago para encontrar la presión de saturación? Pues lo que voy a hacer es utilizar la fórmula de la interpolación lineal. ¿Y aquí cómo van a ser los actores? Muy sencillo. Temperatura X1. Temperatura 335 va a ser X2. Temperatura 332 va a ser X. Presión 12.858, que es la que viene con temperatura 1, pues va a ser Y1. Presión 13.707, que es la que viene acompañando a temperatura 2, o sea X2, pues esta va a ser entonces Y2. Y la presión de saturación, que corresponde a 332, va a ser la Y que vamos a buscar. Y vamos a reemplazar en la fórmula. Simplemente eso es lo que vamos a hacer. Entonces mostremos el proceso aquí en detalle. ¿Quién es X1, Y1? Pues T1 y P1. Entonces aquí aparecen las dos cifras. ¿Quién es X2, Y2? Pues es temperatura 2 y presión 2. Aquí aparecen las cifras. Y vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la presión de saturación para 332? Le puse esos subíndices con los números para que no nos fuéramos a confundir en el reemplazo. Entonces, miremos. ¿Quién tiene que ir de primero ahí? Tiene que ir Y1, o sea, presión de saturación para 330. ¿Quién tiene que ir aquí arriba? Y2 menos Y1, o sea, presión de saturación a 335 menos presión de saturación a 330. ¿Quién tiene que ir abajo? X2 menos X1, que sería temperatura 335 menos 330. ¿Quién tiene que ir acá? La X, que para este caso es 332 y la puse en rojo para resaltarlo. ¿Y quién tiene que ir acá? X1. Entonces recordemos que la operatividad de esto, ¿cómo es? Según la jerarquía de las operaciones, les han explicado que lo que está entre paréntesis tiene prioridad. Por tanto, primero debo hacer cada una de estas tres restas. Una vez tenga las tres restas, entonces, ¿qué tiene que pasar? Hago esta división y al resultado de esta división lo multiplico por el resultado de esta resta de acá. Y una vez tenga todo ese resultado, le voy a sumar el de aquí. Y así vamos a proceder. Entonces reemplazamos los datos. Miren, allí están las respectivas restas. Entonces, miremos, a 13.707 kilopascales le quito 12.858 kilopascales, eso me da 849 kilopascales. A 335 grados Celsius le quito 330 grados Celsius, eso me da 5 grados Celsius. Y a 332 grados Celsius le quito 330 grados Celsius, eso da 2 grados Celsius. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer aquí en esta operación? Cogemos a 849, lo dividimos entre 5 y después ese resultado lo multiplicamos por 2. A su vez, todo ese bloque lo sumamos con 12.858 y eso va a resultar en 13.197.6 kilopascales. Entonces, ¿qué va a pasar? Comparando los resultados que vamos a encontrar, que la presión que a mí me han entregado era 13.195 kilopascales. Y la que me da por saturación es 13.197.6 kilopascales. Por tanto, la presión de la muestra es menor que la presión de saturación que corresponde a esa temperatura. Y habíamos visto en este diagrama que cuando la presión se encuentra por debajo de la presión de saturación para esa misma temperatura, nuestro estado es el estado 7, o sea, el estado de vapor sobrecalentado. Siguiendo este ejemplo, les pido el favor de que realicen este taller con estos valores y sus resultados los envíen al correo. Este ejercicio es para realizar en máximo 30 minutos
teniendo al lado el archivo del libro que les envié, aunque se lo reiteraré por si a alguno se le ha perdido el archivo. Entonces miremos, hay 6 ejercicios. Uno primero que dice temperatura 212.5 grados Celsius y presión 2006.8 kilopascales. El segundo dice 157 grados Celsius, presión 554.6 kilopascales. El tercero dice presión 290 kilopascales, temperatura 133.2 grados Celsius. El cuarto dice presión 46 kilopascales, temperatura 76.5 grados Celsius. El quinto dice 237 grados Celsius, presión 3280 kilopascales. Y el sexto, presión igual a 2.3 kilopascales, temperatura 19.4 grados Celsius. Entonces, juiciositos van a realizar el trabajo.